el día de hoy voy a enseñarles cómo poder realizar este slideshow, que funciona de la siguiente manera. Se está ejecutando cada cierto tiempo y podemos manipularlo también con las flechas de navegación hacia adelante o hacia atrás, y también tiene unos puntos de paginación, que en este caso son estos, y nosotros incrementamos y navegamos en el sitio. Bueno, sin nada más que decir, empecemos. Bueno amigos, pues para comenzar, aquí tengo ya yo abierto mi editor de códigos con mis documentos que voy a utilizar, en este caso el index, script y estilos, todo vacío. Para este ejemplo voy a también dejarle en la descripción los recursos. Todos estos datos van a estar en la descripción desde GitHub para que puedan descargar las imágenes y también las fuentes. Bueno, las fuentes son sencillas de descargar. Por ejemplo, podemos ir a nuestro navegador web y podemos poner iCommon, que es la página donde descargamos las fuentes. La abrimos. Aquí vamos a iCommon App, seleccionamos las fuentes que queramos, le damos generar fuente, y como ya tiene seleccionadas algunas, ya se seleccionan todas las que están, y le damos en descargar. Luego de que la descargamos, la vamos a descargas, nos manda un archivo .zip, lo descomprimimos, nos queda esto, y para el ejemplo solamente necesitaremos estos dos, esta carpeta y este archivo CSS. Yo le cambié de estilos, le cambié a fuentes, es lo único que hice, y con eso empezamos. Primero que nada vamos a crear nuestro pues la estructura de nuestro documento HTML. Le vamos a poner de nombre slideshow. Voy a mandar a llamar mis hojas de estilos. Voy a llamar a las de fuentes y los estilos que voy a utilizar yo, que voy a crear yo. También nuestros scripts. Aquí lo tenemos. Bien, para empezar vamos a crear un contenedor. Este contenedor va a tener, voy a ponerle contenedor, y también va a tener un ID llamado slide. Le voy a crear mi UL, voy a crear mi LI, voy a crear dos que van a tener una imagen todos. Ok, la imagen, vamos a ir a la carpeta de imágenes, voy a crear la imagen 1, slide 1, voy a poner img slide 2, y ahí lo tenemos. Vamos a ver, además de esto también voy a crearle, bueno, aquí vamos a darle un salto de línea aquí. Ok, ¿por qué? Porque voy a crear una etiqueta h1 que va a decir slideshow 1, y aquí vamos a decirle que sea slideshow 2. De la misma forma vamos a crear una etiqueta h2 que va a tener un texto lorem, vamos a poner mayúsculas de 10 letras. Aquí lo tenemos. Ok, después de crear esto vamos a desde debajo, bueno, aquí le voy a poner un comentario. Aquí vamos a decir que va a ser slide, comentamos, y ya lo tenemos. Debajo de este UL voy a agregar otro comentario que va a decir paginación, y que aquí vamos a agregar un elemento, unas listas ordenadas, que va a tener dos LI. Bueno, el primer LI va a tener como atributo un atributo llamado item, que le vamos a poner para este caso el 0. Después vamos a agregar un span para agregarle el icono, que va a ser la clase icon radio, que sería un checked. También voy a duplicar esto, voy a cambiarle el item nada más de 0 a 1. Vamos a abrir con nuestro live server, vamos a abrir con live server, y aquí tenemos, es lo que tenemos hasta ahorita, nuestras listas, nuestros slides y la paginación de esta manera. Bueno, además de eso también voy a agregar otro comentario aquí donde voy a tener que agregar unas flechas
Ok, bien, entonces voy a crear, le voy a poner arrows, las flechas, y van a tener una ID. La primera pues va a ser prep. Le voy a poner también un span que va a tener la clase para las flechas de avanzar y retroceder, icon circle left. Vamos a duplicar este, le voy a poner de ID next, y en vez de left le voy a poner right, que va a ser, aquí lo tenemos. Vamos a ver qué tenemos, y aquí tenemos las dos flechas ya. Bien, sin nada más que hacer aquí por este cuerpo, vamos a pasar a los estilos. Para nuestros estilos vamos a empezar por los estilos para quitar los márgenes y los padding que nos dan por defecto los navegadores, y también el box sizing, border box. Después de eso también voy a agregarle un tamaño de fuente al body. Al size lo voy a poner 14 píxeles, y vamos a agregarle también a los UL y OL, a las listas desordenadas y a las listas ordenadas le voy a agregar un lifestyle no. Bien, sin nada más, eso es para quitar. Hasta ahorita tenemos quitado los márgenes y los padding, y en las listas le quitamos las viñetas que tenía. Correcto. Ahora vamos a ir al elemento. Bueno, voy a poner aquí mi estilo. Vamos a ir al slide, a la clase slide, al ID slide, perdón, de 0. Perfecto. Ahora vamos a darle los estilos a la lista slide UL. Vamos a decir que tenga una posición relativa. Left le vamos a poner 0%. Este left lo vamos a estar cambiando después con JavaScript, hay que poner mucha atención. Margin también que sea de tipo auto. El height también vamos a ponerlo como auto. El width también, este es muy importante. Ahorita como son dos imágenes, cada una va a ocupar el 100%, así que como son dos, le voy a tener que hacer la multiplicación correspondiente y va a ser 200%. También esto se va a estar cambiando pues dependiendo las imágenes que hayan, ¿verdad? De manera dinámica. Y vamos a ponerle un clearbot. Vamos a darle una transición solo al elemento left, que va a ser el que va a estar cambiando, de medio segundo. Ok, vamos a darle para los demás navegadores, que lo tenemos. Muy bien. Después también vamos a darle ahora los estilos al slide ULLI, a las listas, a los elementos de la lista, que le vamos a poner un width del 100%. Después le voy a agregar los estilos a la H1 slide ULLI, perdón, a la imagen, IMG es la que tiene el width. Aquí le voy a poner el width del 100%, es para corregir. Ok, y este va a ser, bien, vamos a ver aquí vamos a cambiar un par de cosas. Vamos a ponerle una posición relativa, un float hacia la izquierda, y el width, aquí lo importante, esto va a abarcar 50% porque son dos. Ok, el 100% sería esto, bueno, que en realidad sería el 200%, ¿verdad? Pero la mitad, que va a ocupar la mitad solamente los elementos de la lista. Y aquí, como pueden ver, desaparece ya nuestro elemento. Vamos a darle una inspeccionada para ver cómo está funcionando. Pues ya no está el otro elemento, ¿verdad? El otro LI. ¿Por qué? No aparece porque está ocupando, pues está en la posición left 0, sería hasta acá, hasta el 100, que ocuparía un elemento LI. Por ejemplo, si acá yo le cambio ahora al UL la posición left, que le voy a poner, por ejemplo, menos 100 píxeles, como pueden ver se cambia al otro elemento, y es como vamos a estar manipulándolo con JavaScript, de esta forma, así como lo estamos haciendo aquí. Pues el CSS se va a cambiar, JavaScript va a estar cambiándolos. Bien, vamos a dejarlo en 0 otra vez, y ahí va, así es como va quedando. Ahora voy a darle los estilos a los demás elementos, tanto al H1 como H2. Listo. Ahora para el elemento
H2 5, ahí lo tenemos. Bien, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Pues esto. De la misma forma también le voy a agregar ¿qué será? Un padding de 10 píxeles, listo, para que quede un poco amplio, no quede tan, así como estaría viéndose. Ahora le voy a dar los estilos a las flechas. Perfecto. Y vamos a ver cómo está bien. Bueno, ahorita no se ven porque los vamos a colocar a continuación. Para la flecha que tenga, perdón, arrow se llama, clases arrow, aquí lo tenemos. Ahora, para la flecha que va hacia la retroceder, slide, tenga el ID prep, lo que vamos a hacer es estos estilos. Lo voy a poner hacia el lado izquierdo en 0, que tenga bueno, este background lo voy a poner a ambas, background negro, ahí lo tenemos. Y también el top igual, el top le voy a poner a 50%. Vamos a ver cómo va. Ok, como puedes ver aquí está ya colocada, como tiene color. Aquí la otra no se mira porque te falta darle sus estilos, pero aquí ya tenemos esta. Like. Next. Vamos a ponerle right 0. Ok, ahí lo tenemos, ya tenemos las dos posicionadas. Si se dan cuenta, no está a la mera mitad. Para que cambie justamente a la mitad, lo que vamos a hacer es darle la propiedad transform, translate en el eje Y, menos 50%. De esta forma ya se alinea justamente a la mitad. Bien, ahora ya tenemos los estilos, lo que vamos a hacer ahorita. Ahora le voy a acomodar los puntos de la paginación. Para eso pues me voy al slide, la paginación. Ok, le voy a poner una ID al OL. Este ID va a ser paginación y que va a llevar lo siguiente. Esta nos la manda hasta arriba. Vamos a colocarlas. Vamos a ponerle, nos faltó si se dan cuenta, nos aparece aquí arriba. Vamos a colocarla hasta abajo. Ahí le ponemos la propiedad button ser, voy a ponerle al 10 píxeles, a 10 píxeles. Aquí está, aquí lo tenemos ya. Ahora vamos a darle los estilos, slide, ¿qué es lo que tenemos? Esto, para que por defecto va a estar activada o va a estar más visible la primera, o va a tener una opacidad de 1 la primera. Entonces vamos a copiar esta parte, vamos a poner first child opacity de 1, logrando esto, que esté más visible la primera, el primer circulito, y el otro esté un poco opaco. Pues esto sería todo por los estilos que le vamos a dar. Ahora vamos a trabajar ya la funcionalidad. Nos vamos a nuestro JavaScript, que lo voy a tener aquí a este lado también, y vamos a empezar rápidamente por hacer una función. Vamos a agregarle window.onload, va a ser igual a una función. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo es que cargue todo. Después de que la página toda haya cargada, ya va a cargar el script y los elementos que vamos a hacer. Y vamos a hacer una condicional que va a ser document.querySelector, el ID slide. Si es diferente de nulo, o sea que si está, pues nos haga lo siguiente. Lo que estoy haciendo aquí es para que, por ejemplo, si tenemos aquí en nuestra página, llegáramos a tener dos páginas, por ejemplo, este sería nuestro index, y luego accederíamos, así decirlo, a contactos, y ya no aparezca el slide, pues me mandaría un error si no le pondría yo esto, porque no encontraría el ID pues del slide, ¿verdad? Yo no lo encontraría porque sería otra página. Entonces,
Si es diferente de nulo, o sea que si lo encuentra me va a hacer esto. Si no, pues no pasa nada, no va a hacer absolutamente nada. Bueno, vamos a crear unas variables. Luego les vamos a ir viendo para qué las estamos usando. Voy a crear una variable item que sea 0. Después voy a poner item paginación, va a ser igual a document.querySelector all, que tenga el ID que se llama, la ID se llama paginación, sería esto, LI, todos los elementos de la paginación LI. Vamos a ponerle una coma y le voy a poner, ahora voy a capturar los elementos, voy a capturar el UL, este UL lo voy a capturar aquí, así que le voy a poner elemento UL, va a ser igual a document.querySelector, donde esté el ID slide UL, o sea que acceda a la slide y dentro el UL. Aquí lo tenemos, una coma para agregar otra, le voy a poner elemento LI es igual a document.querySelector, en este caso all, porque van a ser dos o va a ser más de uno, o uno en su defecto, ¿verdad? No importa, pero se le pone all para que capture todos. Entonces va a ser igual a, vamos a poner al slide ULLI. Bien, aquí con esto capturamos los LI. También voy a capturar, bueno, eso es lo que capturaría hasta ahorita, lo que tendría las variables. Bien, vamos a empezar vamos a hacer que sea dinámico lo que hacíamos hace rato, lo que nosotros hacíamos aquí, los estilos que le agregábamos, por ejemplo, al UL. Si se dan cuenta, ahorita cada UL tiene un width de 50%. Esto hay que hacerlo dinámico. Igual el left del UL y el width va a ser dinámico todo esto. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a agregar un comentario aquí que diga width, width ULLI, así nada más. Voy a agregar un ciclo for, que le voy a crear una variable que va a ser igual a 0 y tiene que ser igual a elementos li.len. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Y coma y incremente. ¿Por qué hacemos esto? Si nosotros imprimimos en pantalla con un console, si imprimimos, perdón, aquí no debí ponerle esto. Si imprimimos en pantalla en console log los elementos li, vamos a ver qué pasa. Vamos a abrir la consola y vemos que tenemos un nodo de listas, que es donde nos trae nuestros elementos li que tengamos, que en este caso es 0 y 1. Como nos traen un arreglo, empieza de 0. En realidad son 2, pero empieza de 0 a contar. Y ahora quiero traer el punto length. Punto length me trae que son 2, aquí lo que le mencionaba. Entonces el i va a valer 0 y i tiene que ser menor que el elemento li.length, o sea, tiene que ser menor que 2, o sea que empezaría de 0, por eso recorrería los 2, porque empezaría de 0, luego aumentaría 1, sería 1, y llegaría al 2 y preguntaría, ¿el 2 es menor que length, que elementos li.length, que vendría siendo 2? Pues ya no, ahí se rompe el ciclo y terminaría aquí. ¿Y qué es lo que haría? Vamos a quitar este console. ¿Qué es lo que haría? Lo que haría es, primero que nada vamos a crear una variable x que va a ser igual a 100 entre elementos li.len, ¿ok? Va a hacer esto, de 100% que va a ocupar un slide, lo va a dividir, bueno, del 100% del UL, lo va a dividir entre 2. Por ejemplo, en este caso, bueno, vamos a hacerlo así para que te entiendan mejor. Y le voy a decir que a elementos li en la posición y le voy a agregar un estilo punto, perdón, aquí está el punto, está el punto width, el ancho, y aquí voy a agregar esto y le voy a decir que va a ser igual a x%. A lo que me reciba de elementos li lo va a dividir entre
por ejemplo, si yo tengo acá, me vale 100, como son 2, en este caso, ahorita son 2, vamos a inspeccionarlo. Si lo vemos, ya no lo está agregando, aquí no está agregando ya desde el script. ¿Ven? El width, porque son 2, de 100% lo va a dividir entre 2 y me va a decir que cada porcentaje de slide va a medir 50%. Si yo en este caso, si yo agregara otro slide, por ejemplo sería de aquí a aquí, vamos a ver qué es lo que pasa. Si yo agrego otro, si se dan cuenta, ahora lo está dividiendo entre 3 y ya hace la división. Si yo agrego otro, ya lo va a dividir entre 4 y ya está haciendo dinámicamente, está agregando ya el ancho a cada LI. Bien, bueno, vamos a quitar esto y lo dejamos en 2. Ok, ahí lo deja, el regreso 3 a 50%. Ahora sí que ya dinámicamente le agrega el width a cada elemento LI. Esa parte ya está bien. Y cada vez que cambie también, si agregamos otro, en este caso como veíamos que cada vez que agregamos uno hacia la división de la cantidad de elementos entre 100, va a ser algo parecido al UL, porque el UL también tiene que aumentar proporcionalmente. Por ejemplo, en este caso, como son 2, tiene un width de 200. Si son 3, tiene que subir a 300. Si es 1, pues a 100%. Si son 4, a 400%. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es, vamos a poner una variable llamada let ul width, y le voy a decir que va a ser igual a 100 por elementos li.len. ¿Ok? 100 por los elementos li, que en este caso ahorita está recibiendo 2, lo multiplica por esto, va a ser dinámicamente 200. Pero si aumenta, va a leer y va a decir que son 3, bueno, entonces va a ser 300, y así sucesivamente. Y solamente tenemos que decir elementos ul punto style punto width, y le agregamos el valor que estemos capturando. En este caso sería, aquí hay que tener en cuenta que sería ul width y el porcentaje. Entonces vamos a ver otra vez, y aquí si se dan cuenta, dinámicamente ya se le está poniendo el 200%. Si yo agarro y agrego, hago lo mismo, lo que hice ahorita para checar el porcentaje que se le ponía a cada uno, control C, lo agrego y automáticamente me pone que ya son 300% que mide el width, y a cada LI pues le pone su porcentaje proporcionalmente igual entre los 3, y así es como funciona. Bien, ahora lo que vamos a hacer es hacer funcionar los botones de la paginación, estos botoncitos. Para ello vamos a darle un espacio y le voy a poner aquí función paginación. Voy a poner paginación. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en paginación? Igual voy a agregar un for, voy a agregar la variable i que va a empezar en 0 y va a ser igual a los elementos que hayan en la paginación. En este caso son 1, 2. Ok, lo mismo que hicimos hace rato, pero en este caso con la paginación va a ser item paginación punto len. Ok, así que solo son, como les decía, nos va a mandar un arreglo. El item paginación nos manda un arreglo del 0 al 1, pero con el punto len obtenemos la cantidad que sería 1, 2. Así que el i va a valer 0 y el i tiene que ser menor a item paginación, que sería 2 en este caso. Y así sucesivamente, si agregamos otro elemento de este circulito, pues si lo agregamos, pues va a tener que hacer la adición entre 3 ahora, y así va a ir cambiando. Por eso, de esta manera es como lo hacemos dinámicamente. Lo que vamos a hacer es a item paginación en la posición i. ¿Qué posición es la que estoy obteniendo? Le vamos a agregar un evento, un evento al listener. El evento que va a hacer es el evento click, y le voy a decir que va a tener una función de esta forma. Bueno, aquí voy a darle, con esto lo que estoy haciendo es darle un clic a cada elemento. ¿Okay? Primero hacemos un for y empieza el conteo. Si yo presiono en el elemento, en el ítem 0, pues la posición del ítem al que le estoy dando clic es a la posición en la que estoy presionando, ya sea el 0 o sea el 1 en este caso. Por ejemplo, si aquí ponemos aquí console, vamos a poner una consola y vamos a poner
clic en y le voy a concatenar la i. Vamos a ver qué pasa. Vamos a F5 y aquí tenemos la consola abierta. Si yo le doy clic al primer botón, me avisa que estoy dando en el clic en el elemento 0. Yo doy clic en el segundo, dice que estoy dando clic en el elemento 1. O de nuevo en el 1, el 1 repite, o el 0, ya ahí estoy detectando a qué elemento de la paginación le estoy dando clic con esta parte. ¿Qué quiero lograr con esto? Lo que quiero lograr es que voy a agregar una variable. Bueno, aquí utilizamos la variable item, que si se acuerdan estaba en 0. Pues aquí le voy a dar un valor ya. Item va a ser igual a item paginación en la posición que esté, obviamente. Voy a obtener un atributo. Le voy a obtener el atributo item. Quiero obtener este atributo. De esta manera, al darle clic, lo que voy a hacer es obtener el atributo item, que ya sea 0 o sea 1. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a mandarlo a una función que voy a crear apenas. Movimiento slide. Le voy a decir que sea, le voy a mandar el item. Bien. Entonces, ahorita vamos a pasar a crear esta función. Voy a agregar función movimiento. Ok. Entonces, voy a agregar la función movimiento slide, que recibe un item. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Primero que nada, lo que va a hacer es, vamos a crear una variable que va a ser left es igual a item por 100. Aquí va a ser una operación, item por 100. Lo que yo le envíe, en este caso, si yo presiono el item 0, aquí lo obtengo el item, con el get attributes lo obtengo, y a la vez se lo mando a movimiento. Si yo recibo 0, le mando 0, y va a ser la multiplicación. 0 por 100 me va a dar 0. Entonces, le va a agregar a elementos, al elemento UL le va a agregar el estilo de left. Es lo que le tenemos que estar cambiando para que tenga ese efecto de ir hacia la izquierda o hacia la derecha a cada cambio de slide. Y para esto vamos a utilizar de esta manera, pero acuérdense que tiene que ser negativo para ir cambiando si va a ir justo a la derecha o a la izquierda, ¿verdad? Entonces le pongo LF y aquí por ciento. Y de esta forma ya quedaría funcionar nuestro elemento. Si nosotros presionamos, le agregamos, si se dan cuenta, ¿qué está pasando? Vamos a ver. Vamos a darle a inspeccionar. Y vemos que el UL tiene un left de 0. Cuando le damos esto, manda el item que tiene la paginación, que sería el 0. Lo manda y lo multiplica por 100. Y, por ejemplo, este como es el 0, 0 por 100 me da 0. Y por eso me pone left 0. Si yo le doy a este, ahora va a valer 1. 1 por 100 me da 100. Entonces sería menos 100. Y ya me pone menos 100. Y así es como navega. Bien. Otra de las cosas que hay que hacer, que quiero que se cambie, por ejemplo, si le doy al 2, quiero que se me ponga en blanco este como activo y este inactivo. Para ello vamos aquí al método que va a funcionar, que va a realizar cuando esté realizando el movimiento. Y lo que va a hacer, vamos a hacer un for y le vamos a poner que valga y vale 0. Y tiene que ser menor o igual a item paginación .len, lo mismo que decíamos hace rato, y va a incrementar. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Quiero que item paginación, aquí voy a agregar el desactivado a todos los elementos de la paginación. A cada uno de los elementos le voy a agregar .style .opacity, que era la propiedad que teníamos con CSS, que es .5. Bien, vamos, que cargamos, yo le doy clic y va, aquí aquí se mira todavía porque no se ha ejecutado la función. Ahora vamos a ejecutarla. Le damos y todo me lo pone en color ya como que no están activos. Ahora vamos a hacer que al que yo le dé clic se me ponga activo. Para eso pues está más fácil, vamos a dar item paginación, item paginación, ¿en qué posición de los elementos? Pues en el del item, el que está recibiendo la función. Vamos a agregarle esta parte aquí, Ctrl V, y le voy a poner 1,
F5. Ahora le doy clic y ya se me pone activo el botón. Perfecto. Ahora vamos a pasar a darle la funcionalidad a las flechas. Para las flechas vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos aquí a donde está la paginación y vamos a dar, voy a utilizar la de avanzar. Voy a darle al avanzar. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a obtener aquí rápidamente, voy a obtener el ID next. Ok, entonces vamos a hacer document.querySelector que tenga el ID llamado next. Y le voy a agregar un evento de una vez. ¿Qué evento? Pues el evento click. Al darle click, ¿qué es lo que va a hacer al darle click? Bien, lo que va a hacer es lo siguiente. Un if va a preguntar si item es igual a elementos li.len, quiere decir que si estamos posicionados hasta el último dato, hasta el último slide, si estamos aquí en el último, ¿qué es lo que va a hacer? Si estamos ahí, entonces quiere decir que el siguiente slide tiene que regresar hacia el 0. Entonces le decimos item va a ser igual a 0, lo dejamos en 0. De lo contrario, ya sea que está en el primero, el segundo, en dado caso que haya más, tercero, así, pues item lo que tiene que hacer es ir incrementando, ¿verdad? Y mandamos a llamar movimiento slide mandándole el valor de item. Ahora vemos F5, le damos al siguiente y se pasa. Como estaba en el 1, lo que hizo aumentar solamente, así que de 0 aumento 1, se fue del 0 incrementó en una unidad y se fue al 1. Ahora está en el último, quiere decir que está al final. Ahora al darle yo otra vez, lo que va a hacer es posicionarse en 0, mandar item a 0. Y debería de funcionar. Vamos a ver qué está pasando. Dice que hay un error. 45. Aquí tenemos el error. Acuérdense que tenemos que tener esto elementos li.len nos va a arrojar un número que sería por la cantidad de en este caso de circulitos que tendríamos, que sería 1, 2. Pero como es un arreglo, tiene que ser del 0 al 1 en este caso. Así que aquí nos va a arrojar 2, por eso nos manda el error. Tenemos que ponerle -1. Y aquí también se nos olvidó ponerle el else. Bien, de esta manera, cargamos. Aquí está en la posición 0. Le mandamos, solamente va a incrementar, de 0 incrementa, se va al 1. Y como está al final ya, lo que va a hacer es regresar. Y así va a ir funcionando. Para la función de retroceder, vamos a copiar esto rápidamente. Control C, lo pegamos acá y le vamos a poner retroceder. Le voy a decir que sea prep. Y aquí va a cambiar un poco, porque esto no va a ir acá. Aquí va a ir 0. Y aquí iría lo siguiente. Esto. Perdón. Sí. Si item es igual a 0, entonces ya está en el primero. Y si le sigo dando a retroceder, tiene que irse hasta el elemento li-1, o sea, hasta el último slide. Y aquí, en vez de aumentar, si es diferente, tiene que decrementar. Vamos a F5, le damos al siguiente, regresamos. Si ya está en el 1, se va a pasar hasta el último y así sucesivamente. Igual como funciona esto. Vamos a agregar otro slide para ver cómo está funcionando. Vamos a agregar aquí otro slide. Entonces, vamos a darle control V, F5. También tenemos que considerar que tenemos que agregar otro elemento en la lista ordenada para que hagan 3. Al siguiente, que es la misma imagen. Perdón, hay que cambiarle aquí el atributo item para que funcione también. Y ahí cambia. Vamos aquí con los botones de navegación y ahí está. Ok, y así como quedaría. Ahora vamos a hacer otros pequeños truquitos acá. Por ejemplo, voy a cambiarle aquí la fotito para que sea diferente. Son 3 slides. 1, 2, 3. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es, quiero que también se ejecute movimiento sola, o sea, que se ejecute solo en un intervalo de tiempo. Para eso voy a
meter la función avanzar la opción avanzar la voy a meter en una función. Vamos a crear aquí avanzar y vamos a crear, voy a poner esto, y aquí cuando yo le dé clic vamos a echar a andar la función avanzar. Vamos a ver, y va a funcionar de la misma manera. Damos retroceder, vamos a avanzar, funcionando correctamente, pero con la diferencia que voy a poder crear un intervalo de tiempo. Vamos a poner acá intervalo, le voy a agregar set interval, vamos a agregar una función y vamos aquí a poner el tiempo que se va a estar ejecutando. Por ejemplo, poner 1000 milisegundos, que sería un segundo, y que sería la función avanzar. Obviamente vamos a ver el resultado y vemos que pasando cada segundo está solito, está recorriendo, ¿verdad? Pero aquí lo podemos cambiar si nosotros queremos, por ejemplo a 3000 milisegundos, y serían 3 segundos los que tardaría. Ahí está, es como que funciona mejor. Aquí solo hay un detallito que vamos a solucionar en un momento, porque si yo le doy, por ejemplo, casi cuando vaya a terminar los 3 segundos, si yo le doy a la siguiente me va a pasar de volada a la otra. Por ejemplo, casi termina el tiempo, le doy a la otra y se cambia rápidamente, no me espera, le cambio y se cambia rápido, no espera a que el tiempo recurra de nuevo otra vez, ¿verdad? El tiempo. Entonces pues vamos a ver cómo le hacemos eso. Para eso tenemos que crear aquí una variable. Vamos a ponerle coma y le voy a poner detener ciclo, y es una variable booleana. No, de hecho lo voy a poner así. Bueno, se la voy a poner así, le voy a poner de tipo false, ok, va a estar en false, y cada vez que haga movimiento la va a mandar a true. Le voy a poner detener ciclo, va a ser igual a true. ¿Para qué? Para que cuando llegue al intervalo va a preguntar siempre si detener ciclo, o sea, si es verdadero, como es una variable booleana, si lo ponemos así nada más, ya no es necesario ponerle si es distinto o diferente. O sea, aquí nomás le ponemos si detener ciclo, o sea que si es verdadero, lo que va a hacer es, va a perder el tiempo y va a agregar a detener ciclo, le va a decir que va a ser igual a false, para que reempiece de nuevo. Y de lo contrario, metemos avanzar. O sea que si detener ciclo es falso, si está en falso, va a hacer que dar de esto, pero siempre va a poner a verdadero, porque cuando avanza el ciclo siempre lo manda a true y va a tener que esperar para poder realizar esto. Entonces vemos ahora, damos F5 y funciona correctamente, está mandando, cambiando, ya va a terminarse el tiempo, le doy a la siguiente y de ahí me espera hasta que empiece de nuevo los 3 segundos, le doy a la otra, me empieza de nuevo los 3 segundos, empieza de nuevo y me espera, para volver a ejecutarse. Bueno, pues esto así es como quedaría nuestro slide. De esta manera quedaría también de manera responsivo. Si vemos, solo habría que modificar un poco a los tamaños, ¿verdad? Ya eso sería ya hay que modificar los tamaños de las fuentes, y esto ya sería con las medias queries, pero en general así es como queda, de manera responsiva, adaptable a dispositivos móviles y funcionando correctamente. Bueno, pues eso es todo, espero les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente.